Hola, muy bien. Estoy muy contenta de estar con ustedes, me siento re cómoda, así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos porque nos estás recibiendo con Literatura en Jarrito, este proyecto que nació como una forma de hablar de libros de forma descontracturada entre... Me dieron unas galletitas, café, mate, facturas y cactus que también pueden llegar a pinchar a las personas. Vamos a hablar de forma descontracturada, como quien dice la cosa. Ya estuvimos un rato largo fuera de cámara conociéndonos, pero ahora quiero saber ese detrás de escena de la contratapa, esa mitad que sí tiene que ver y esa mitad que no tiene que ver. ¿Cómo es que surgió todo eso? Bueno, hacer la contratapa del libro yo creo que fue mucho más difícil que escribir el libro, porque tenía que ser explicativa, tenía que a la vez, desde el punto de vista del editor, poder vender el libro. Entonces la estuvimos escribiendo entre los dos. Finalmente la primera parte quedó un poco como lo había escrito él, y la segunda parte que habla de que es una novela coral, que se usa la técnica del cine, todo eso me pareció interesante a mí, entonces quedó esa parte. Pero yo creo que no se habla de realmente lo que sí habla el libro, que es de un pueblo que está lleno de hombres que son muy machos, muy patriarcales, muy políticamente incorrectos, que habla de la violencia, del poder, ¿no? Esas cosas quedaron fuera y me parece que hubiera sido súper interesante que sí, que estuvieran, ¿no? Para que la gente que lee la contratapa sepa que se va a encontrar con un mundo avieso, un mundo violento y que no es políticamente correcto, ¿no? Sí, total. Sobre todo viendo literal como está escrito en la novela, que la recomiendo un montón porque te adentra a los ponchazos, como quien no quiere la cosa, con un golpe no cabe, un jab, te mete en el libro. Quiero preguntarte sobre esas cuestiones, porque es difícil hoy en día encontrar libros que te llamen la atención así de golpe y porrazo, y me parece importante destacar eso, llevado a la comparativa con los libros que habían antes. En su momento en las escuelas las formas de escribir eran muy pesadas. En su momento es como, ¿cómo te llevas con esos viejos clásicos? ¿Cómo sentís que deberían ser hoy las formas de llevar a un adolescente que estadísticamente es así, no está leyendo en general? Bueno, me parece que los libros, por ejemplo, los que yo leí en la escuela, yo en los 80 terminé la secundaria, eran libros del deber ser, eran libros que le decían a los jóvenes cómo tenían que actuar. Y yo creo que los libros que hay que darles a los jóvenes sean libros que espejen la realidad que están viviendo, porque yo creo que están ávidos de información y de querer saber y no quieren que les digan cómo tienen que actuar, quieren ver el mundo tal cual es, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que Vaselina un poco podría ser para la gente joven en la medida en que muestra, bueno, a ver, no está escrito desde el punto de vista del feminismo, por ejemplo, que es algo que están haciendo mis colegas, sino desde el punto de vista de aquello que contra lo que lucha el feminismo. Es una denuncia o están mostrando ese mundo que todavía está. A veces es explícito, a veces es implícito, pero esa violencia, esa lucha por el poder, esa cosa horrible y patriarcal, ¿no? Todavía está. Y creo que hay que mostrársela a la gente joven, que vea como no decirle tenés que ser así, ¿no? No darle Platero y yo, con una moraleja, ¿no? Sino bueno, qué sé yo, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Armada, Mariano Quirós, ¿no? Son autores que están mostrando lo que está pasando hoy con el medio ambiente, en el feminismo. Esos son los libros que no sé si la gente joven los lee y los aprecia, pero bueno, yo creo que son libros escritos pensando también en la gente joven, ¿no? Sí, es que también, hablando un poco fuera de cámara, eso, es como difícil traer justamente gente joven a lo que es la literatura hoy en día por todas las distracciones que hay. Entonces quizás quedó ese viejo prejuicio de, che, un libro puede ser recontra aburrido, esa pesadez, y es como literal, lees desde Vaselina hasta Bebé Vampiro, hasta, no sé, No es un río, todos libros, Hot Wheels, claro, La Chica Punk. sí, todos libros que de verdad te tienen que sacar ese prejuicio. El tema es cómo insertarnos ahí
y justo con ese insertar no podía darme el pie a empezar a hablar un poco del libro, que tiene una frase, no me acuerdo exacta, pero es que va de con dos mangos y una bala y un papel y un cachito de cosas, es como que vino al interior. Quiero entender el porqué de esa frase que resignifica un montón, iba a decir un poquito, un montón a lo que es el mundo independiente y cómo desenvolverse en esta gran selva de la lucha de la literatura y de poder transmitir cultura a la gente. Sí, vos te estás refiriendo al personaje de Marina. Ella lleva en el bolsillo unas moneditas, una bala del 22 y las hace sonar con todo el tiempo en el bolsillo, ¿no? Es como una canción. Y yo creo que esas moneditas tienen que ver con su acervo, en lo que ella tiene, tanto culturalmente, no es una chica ilustrada, como materialmente. Es una chica pobre que vive en el interior, y eso le recuerda todo el tiempo que ella es de la periferia, pero lo recuerda con alegría, las hace sonar porque, digamos, eso le infunde valentía, ¿no? Y lleva una bala del 22 que le recuerda que ella es una sobreviviente. Yo creo que salir de una zona de confort y empezar una vida nueva, bueno, eso requiere mucho valor, mucha valentía, y es lo que hacemos todos los que o trabajamos en forma independiente, que nos corremos de lo que es lo comercial, o alguien que viene de la periferia a la ciudad. Y no me gusta decir la periferia porque el que vive en la periferia se siente en el centro, ¿no? Sí. Ese es su centro, es su vida. Pero bueno, para los que están más en la capital o qué sé yo, ven el mundo como lo otro. No es lo otro, ¿no? Hay como un muro que los separa, pero estamos mezclados y el problema es ese, cuando se arma la mezcla, ¿no? Sí. Y yo creo que lo puro no es interesante. Yo creo que la cosa se vuelve interesante cuando hay grises, cuando hay mezclas, ¿no? Bueno, en ese concepto me quiero quedar en el de lo interesante entre lo que no es puro y la mezcla. No quiero spoilear el libro porque quiero que lo lea, pero hay personajes muy bien escritos, muy bien detallados. ¿Cómo es englobar tantos personajes distintos sin a veces caer en los estereotipos dentro de un libro así, que tiene temática casi pugilistica? Bueno, yo quería que cada personaje tuviera una primera persona, que hablara por sí mismo. Entonces, al expresarse, se expresan junto con esas palabras las contradicciones que tiene ese personaje. Por ejemplo, el indio, Sinchikai, es uno de los protagonistas, es un indio traficante de la frontera y podría haber sido malísimo. En realidad es malísimo, pero tiene costados complicados. Por ejemplo, estudió en un seminario, ¿no? Él dice que aprendió lógica y en vez de aprender a decir la verdad con la lógica, en realidad él aprende a mentir. Entonces, bueno, esa mezcla que tiene el personaje entre lo bestial y lo no bestial es lo que lo hace, a lo mejor, a mi juicio, más interesante, y eso lo traté de manejar con la voz, o sea, expresándolo desde él mismo, ¿no? Cada personaje cuenta su esencia desde su voz. Marina Gómez, que es un creativo publicitario que está muy en la onda, qué sé yo, y aterriza de golpe en un pueblito donde solo hay cactus, hablando de cactus, que pinchan, y bueno, entonces hay un choque también, hay un encuentro de dos civilizaciones, de dos cosas muy distintas. Gómez con Sinchikai y con Marina, que es una jovencita que trabaja en la asociación de box, y ahí tuve que ver, meterme en la cabeza de un adolescente, ¿no? Que fue dificilísimo. ¿Cuánto te llevó escribir el libro y cuánto te llevó también escribir cada personaje? Porque una cosa es escribir la trama y otra es decir, che, a este personaje me parece que hay que pulirlo desde el lado de cómo escribe, cómo habla, porque dijiste también eso de la respiración. Cada quien habla de una forma distinta en cuanto a la cadencia, el tono y cómo se lleva. ¿Cuánto te demoró todo eso? Bueno, el libro lo escribí en un año y fui capítulo a capítulo. No tenía una idea de cómo iba a terminar, no tenía un plan. Iba escribiéndolo capítulo a capítulo y estuve un año. Y después estuve 4 corrigiendo.
para lograr esa entonación, esa cadencia específica de cada personaje, trabajando el ritmo, la puntuación, todo eso. Y bueno, en esos 4 años el libro adquirió una estructura que al principio no tenía, ¿no? Ahora es como un círculo, empieza y termina como una serpiente que se muerde la cola, como el Uruboros, ¿no? Sí. El prólogo tiene que ver con el final. Y bueno, todo eso surgió después a partir de un trabajo de corrección que la verdad que se disfruta, pero es un maridaje entre angustia y placer, ¿no? Porque hay que deconstruirse, uno se enamora de lo que escribe, le gusta así, pero se da cuenta que necesita cambiar, y entonces bueno, eso duele. Bueno, hablando justo de eso de doler, el de saber que hay que cambiar, hoy me levanté escuchando mucho rock, aunque no parezca por mi pinta, me gustan los redonditos de ricota. Grande. Y veo un poco la revolución en el libro, la forma de escribir, como vos decías, a veces es más fácil describir la situación para que la gente diga, che, esto no lo tengo que hacer, en lugar de decirle, che, no hagas esto. Y quería llevarte a un lado quizás más filosófico de la música, hablando de los redonditos de ricota y todas las bandas de rock, si sentís que se cambió mucho el significado en general en cuanto a la poesía, en cuanto a las letras, por quizás venderse mucho o que sea todo más comercial. Bueno, yo no te podría decir con mucha seguridad porque, por ejemplo, no escucho mucho rap. Sé que hay algunas letras que son muy sociales, que tienen mucho que ver que son interesantes, aunque no desde el punto de vista de lo musical o de las armonías o en fin, ¿no? Yo creo que me quedé en la época dorada del rock, donde estaba Gieco, Charlie, Calamaro, Fito. Me parece que todavía no, Spinetta, aunque Spinetta no era de mis grandes amores, pero sí sus letras. Bueno, todavía eso no se ha superado, me parece. Aunque hay bandas, mis sobrinos, por ejemplo, escuchan Las pastillas del abuelo, sí, que tienen buenas letras, pero bueno, esa época de oro creo que fue entre los 80 y el 2001, por ahí. No sé a vos qué te parece, que sabes mucho más de rock que yo. No, me parece que no se ha superado, ¿no? Que va todo muy por la vía comercial. Sí. Es entendible porque el que trabaja quiere vivir de lo que le gusta, pero yo creo que no hay que sacrificar el contenido a eso, ¿no? Bueno, eso justo resignifica también lo independiente, ¿no? En no venderse a la gran cantidad de dinero, porque siempre digo lo mismo, para mí lo independiente es lo más lindo porque no tenés que responder a nadie. Y va por ahí la cuestión, ¿no? Haciendo un paralelismo, en realidad una contraposición. La época dorada del rock fue todo en puro escrito, y hoy se está resignificando quizás en la escritura en algunas formas más deconstruido, porque los libros también envejecen, hay algunos escritores de afuera o mismos de acá que envejecieron mal. Nos vamos a entrar después en esos escritores favoritos y demás, pero García Márquez quizás no le jugó una buena pasada. La forma de escribir, que no está mal tampoco, porque es una cuestión de, bueno, así se veía la época en aquel entonces, es como, no está mal, y quiero contar eso también, ¿no? Vamos a meternos ya de lleno en eso, la cultura de la cancelación en la escritura, en todos los medios de comunicación que llevan letras y artistas. A mí me parece un espanto que libros, por ejemplo, como los de Mark Twain, se estén arreglando o partes sacadas directamente, porque los libros son un testigo, ¿no? Pero un testigo en un sentido fuerte, legal, de lo que era una época. Entonces, afortunadamente, la época está cambiando. Eso queda como testimonio de lo que realmente se vivió, porque no hay que borrar o anular el sufrimiento, ¿no? Es decir, la sumisión de las mujeres, el maltrato, el machismo, todo eso existió, las mujeres lo sufrimos, las minorías lo sufrieron, no solo las mujeres, y bueno, esos libros están como testimonio de eso, y además son excelentes libros.
que no veo por qué hay que sacarlos del mercado o hay que mutilarlos, ¿no? Están ahí para mostrar lo que se sufrió y uno mejora y crece, creo, entre otras cosas, a partir de lo que duele. Entonces no veo por qué hay que sacar eso, ¿no? Yo estoy en total desacuerdo con esa cultura de la cancelación. Y de hecho también con sacar lo políticamente incorrecto de los libros, ¿no? De hecho este libro es políticamente incorrecto, son dos hombres muy machistas, narcos, bueno, pero se puede tomar, yo no digo que es un libro de denuncia, pero sí digo que es un libro que muestra cosas que están pasando ahora, ¿no? Y que está bien, y que está bien que se escriba. Y que se tienen que visibilizar, ¿no? Y como, bueno, mis compañeras escritoras en general están hablando de libros donde las protagonistas son mujeres, yo dije, bueno, ¿por qué no en la misma sintonía de defender de alguna manera la posición de la mujer, por qué no mostrar ese mundo de violencia, de poder? Si bien este es un pueblo en la dormida donde las cosas pasan en otro ritmo, ¿por qué no mostrar lo que es el conjunto de la humanidad, o sea, lo que está pasando, ¿no? Sí, hablaste de lo políticamente incorrecto y también se me vino a la cabeza un gran escritor como es Eduardo Sacheri en general, que tiene un estilo muy particular como el tuyo, tiene muchas coincidencias en ese sentido, sin entrar mucho en polémica y debate. ¿Cuáles son, sentís que hay puntos en común con él? ¿Cuál es cómo decirlo de alguna manera? ¿Hay alguna inspiración en autores de antes que pueden llegar a compartir? ¿Tenés algo ahí? Porque bueno, de todos los escritores siempre uno saca cosas. Totalmente, totalmente. Yo a Sacheri lo he leído y me encanta, pero no diría que es una de mis influencias. Si yo te tuviera que hablar de influencias, tendría que mencionar a Di Benedetto, por ejemplo, que lo leí mucho, sus cuentos, y después sus novelas, que son difíciles, bueno, porque es coterráneo, es mendocino, le gusta el vino, le gustaba igual que a mí, no podía dejar de leerlo. Y después algunas cuestiones como la entonación, el trabajo con la sintaxis, todo eso creo que viene de Cortázar. Borges es un escritor que me gusta mucho, la imaginación de Silvino Campo, los cuentos de Liliana Hecker, ¿no? Esas son lecturas primeras que hice en 18, 20 años y creo que te marcan de ahí en adelante. Y después me gusta leer mucho lo que está saliendo, los libros nuevos, los chicos nuevos, saber qué se está haciendo. Bueno, y escritoras mujeres que me encantan, Cabezón Cámara, Selva Almada, Dolores Reyes, bueno, ellas, las tres, sobre todo Gabriela, tiene mucho que ver con el medio ambiente y con una especie de, no sé, utopía de que este mundo realmente si quisiéramos podría ser mejor. La trilogía de varones de Selva Almada y sus cuentos que son una maravilla, Come Tierra de Dolores, bueno, creo que son libros muy valiosos y que lógicamente uno a la hora de escribir los tiene en cuenta no para emularlos, quizás para hacer algo diferente, porque Vaselina es muy distinto, pero sí que son lecturas actuales y que revisito, ¿no? ¿Y qué sentís que le hace falta a esta generación para entrarse en los libros en general? Porque se está tocando temas de actualidad en general y amén de que haya muchas distracciones, como por lo menos estadísticamente y viendo desde mi lado, que hay mucho piberío que no lee. ¿Qué sentís que hace falta? Además de sacar los clásicos de la escuela y tratar de acompañarnos con otra lectura. Bueno, me parece que está cambiando no sé con qué palabra decirlo, la neuropsiquis está cambiando, ¿no? Porque ahora para leer hace falta soledad y concentración, que es algo que los jóvenes no tienen. Si están solos en la casa están con el teléfono, el rock, la música, es decir, ahora la cabeza ya no se concentra en un punto, sino que es multitasking, está en varias cosas a la vez. Entonces es difícil pedirles que lean. Yo creo que los chicos que leen tienen padres lectores,
han visto a sus papás leer mucho, o sus papás han tenido biblioteca o han ido a la biblioteca. Yo cuando era chica no había biblioteca en mi casa. Entonces mi mamá de la mano me llevaba a la biblioteca San Martín en Mendoza y sacábamos libros para niños, leí la Ilíada, la Odisea, toda dibujada para chicos. Bueno, eso creo que no pasa ahora, ¿no? Y que antes no había eso, no había tantas distracciones. Hay mucho ruido auditivo y visual y es muy difícil encontrar el momento para leer. Incluso me pasa a mí, yo digo, bueno, voy a leer cuando me acueste, que hay soledad, que no hay música, no está la tele prendida, qué sé yo, qué sé cuánto, estoy cansada y me duermo. Entonces, hasta para uno que escribe y que es el oficio y todo, es complicado, me parece que para los chicos también. Pero hay que saber elegir, hay mucha literatura juvenil, infantil para jóvenes y niños que es muy buena y a veces los padres la desconocen. Entonces está bueno conocer autores que escriban para ese target, para la juventud, y que se los regalen a los chicos y que les busquen un entorno. Pero si los padres no leen, me parece muy difícil que los chicos lo hagan. Y hablando de esto de lectura, del entorno, la soledad y demás, me interesa saber, porque estamos en literatura en jarrito, comiendo, tomando mate y café, ¿con qué recomendás leer esto? En un día lluvioso, un día nublado, un día con sol, pinta preparar la merienda y quedarse a leer en un desayuno. Yo creo que día con sol, afuera, porque esto tiene que ver con el desierto, en el jardincito o en el balcón. Y yo lo tomaría con mate, pero bueno, cada cual se puede poner un fernet, una cerveza, un tecito, qué sé yo, y prepararse para un día del sol y un sol que raja la tierra y un pueblo del desierto. Me gusta, estás vendiéndolo bien porque de verdad que es muy bueno. Vaselina, yo me lo leí en una tarde y media. Wow, eso me encanta. Leo bastante y atrapó al toque, eso fue lo más interesante. Pero no quiero dar opinión, sino quiero preguntarte a vos, ¿qué es lo que a vos más te atrapó del libro, escribiéndolo o leyéndolo? ¿Qué es lo que más te gustó también? Bueno, yo me di cuenta que venía haciendo capítulos cortos y al principio me recontrapreocupé, dije, esto de capítulos cortos tendría que ser un libro breve, yo quería hacer un libro más extenso para poder presentarlo a los concursos. Y después me encantó porque me di cuenta que podía hacer una edición como en el cine. Un capítulo corto te permite dejar al lector con la intriga de lo que va a pasar en ese capítulo y pasar a otra situación completamente diferente, editarlo, ¿no? Como se hace en el cine. Y ese capítulo también, que sea corto, que deje una intriga, volver al anterior, resolver algún problema. Todo eso con capítulos excesivamente largos no se puede hacer. Y como yo tenía voces distintas, más o menos traté de que cada capítulo fuera un personaje y que fueran dialogando los capítulos entre sí. Así que me fue muy divertido escribir Vaselina así, con capítulos cortos. Mirá, porque uno, a ver, dentro de escribir corto también es muy difícil. O sea, siempre destaco eso que un escritor escriba cercano, valga el pleonasmo, la repetición del concepto. Muy bien. Es muy. Que Sí, te sorprendí eso, qué léxico. Muy bien. Es terrible. La producción me obligó a estudiar el diccionario para parecer más intelectual al lado de los escritores. Me pasa eso de que siempre destaco. Es muy difícil escribir corto, claro y sencillo. Y es como algo hiper destacable en general. ¿Cómo es que se estudia eso? ¿Se sale porque sí? ¿Se describe? No, sale, me parece, en mi caso, no sé en el caso de otros escritores, corrigiendo, puliendo. O sea, a lo mejor uno escribe un capítulo de 10 páginas y después viene tijera. Yo creo que la principal herramienta de la escritura no es el lápiz, sino la tijera, ¿no? Porque uno tiene mucho para decir y se da cuenta que a veces no se repiten las palabras, pero se repiten las ideas. Hay redundancia, uno insiste en la obsesión de lo que quiere contar, y eso hay que pulirlo y cortar, ¿no? Hasta que queda algo breve. Pero en general yo tiendo a escribir capítulos breves. Se ve que tengo una lógica así de la brevedad. Y
¿influye el entorno en lo que te diga la gente a tu alrededor para decir, che, esto está bien corto, se entiende? ¿O Sí. con que lo entiendas vos ya está? Viste que algo que veníamos hablando fuera de cámara, que incluso un mensaje de texto que también puede traducirse en un libro, es impersonal porque depende de cada situación de la persona. Entonces, vos apelás a lo que te diga la otra persona, che, esto va por acá, va por allá. Sí, sin duda. Para empezar, yo hice un taller con Mariano Ducros y llevaba ahí la novela y mis compañeros me decían, mira, esto no lo entiendo, esto por qué. Entonces volvés a tu casa y te pones a pensar en todo lo que te dijeron, te deconstruís y lo arreglás. Y después tengo lectores así designados, ¿no? Mi amigo Mar, mi amiga Mónica, Nora, son personas a las que les mando los capítulos para ver cómo funcionan, si se entiende lo que yo quiero decir, sí. No es como dicen, viste, que el trabajo del escritor es solitario. En mi caso yo tuve oídos muy atentos y muy amorosos también. Y es muy loco, porque retrotraigo una frase que dijiste vos, que para leer hace falta la soledad y estar en un entorno así. Es muy loco porque quizás la gente no lo sabe, del otro lado está bueno explicarlo, que detrás de un libro, de una página, de un escrito, hay mucha gente atrás de amigos, familiares, el reproducirse en 11.000 personas uno mismo porque hay que hacer un montón de cosas, y la gente que está atrás, las editoriales independientes que laburan día a día, es como mucho y está bueno como también resignificar eso. Totalmente, en realidad lo que hace que ahora me dicen que se está perdiendo, el editor cuando vos le das el manuscrito hace también un trabajo de corrección. Y si vos metiste mal el dedo y diste la letra, la diste vuelta, lo ve y te avisa porque lo corrige y también te corrige cosas más profundas, ¿no? En nuestro caso no hubo tanta necesidad de hacer una corrección muy profunda porque estaba muy corregido. Pero sí me corrigió, por ejemplo, sacar comillas o poner comillas, o que yo había escrito mal un error de dedo, ¿viste? Es importante el trabajo del editor. Y me dice una crítica literaria muy importante, que no la voy a nombrar porque a lo mejor ella no quiere, que las editoriales grandes ya ni siquiera usan corrector y que los editores ya no editan, ¿no? No sé si, no me consta, pero si es así es grave. Y porque no... Es grave. Pensá que siempre hay, en un mensaje siempre hay un interlocutor y un receptor. Y un receptor. Entonces, que no... Eso también viene parte del poco entendimiento quizás de algunos textos que pueda llegar a ver, de cómo envejecen o cómo se tratan en general. Viendo este cactus, no sé por qué se me acaba de ocurrir, ¿con qué decís, che, pinchamos a la persona para decir vendan eso? Como vendeme el libro así, pinchame a la persona y decime, che, este personaje tiene esto que te va a gustar, pero sin spoilear, porque viste que... Sin spoilear. Sin que se le cabe el agua al cactus. Bueno, la verdad es que yo escribo no porque sepa algo, sino porque quiero saber. Y yo quería saber qué es el poder, cómo lo maneja, cómo el hombre, el macho, el varón, la mujer también, pero cómo busca y por qué busca el poder. Y es uno de los temas de la novela. Después está la violencia y la cuestión de hacer negocios. Entonces, yo creo que ese mundo de la dormida, que es un desierto, se divide en esos tres ejes: poder, negocio y violencia. Y en el medio de eso hay una niña muy inocente que se ve involucrada en todo ese mundo. Y bueno, yo creo que ese cóctel es un poco explosivo y bueno, por eso recomiendo mucho el libro. Me gusta. Pero no lo sé vender, ¿eh? No, bueno, claro. para mí el vender no significa tampoco tirar toda la carne al asador, es como, lo dijiste vos, es una película que se puede se puede hacer por cortes y después en el montaje se hace todo bien. Es como, dejemos a libre albedrío lo que la persona pueda pensar y el suspenso también que llama, porque es lo lindo, ¿no? Es lo lindo, es como... Pensá que es como estás conociendo a una persona. Siempre digo lo mismo. Un libro te hace conocer un mundo te hace conocer a miles de personas en general. Y es como, bueno, vamos por ahí. También lo relaciono con, no sé, yo cuando veo un libro y me adentro en la persona digo, che, estamos como formando un vínculo, un lazo. Entonces es como,
ese histerismo que está también hoy en día muy a flor de piel, es como, bueno, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos desenvolvemos en ese sentido? Claro. Es muy loco. Ya para... voy a hacerte una pregunta larga, así voy a servir café y voy a comer algo para... Dale, porque hemos hablado y no hemos podido comer. Tengo la panza llena desde producción. Están haciendo señas que quieren que coma también, así que les voy a hacer caso. Bueno, yo te acompaño. Sí. Bueno, ¿me acompañás? Hacemos eso. Dejamos 30 segundos que van a seguir en cámara, porque a mí me gusta molestar a la gente en edición. Y con Graciela Escarlato, con quien estamos hablando, autora de Vaselina, vamos a comer una media luna y a ver si me sale hacerte una pregunta mientras estoy comiendo, porque es muy difícil. Pero va a ser, esta es la parte de la sección random de las preguntas, es ¿qué tipo de mate considerás el libro? ¿Mate amargo, mate dulce, con algunos yuyos, limón? Mate amargo, ¿sí? Mate amargo, sin azúcar, sin yuyito. Podría tener un poco de yuyo porque es de la provincia de Mendoza, un yuyito podría tener, pero no, azúcar no. Bien. No. ¿Y qué sentís que está representado en vos en el libro? Mis experiencias en la escuela religiosa. Yo tuve desde los 4 años hasta los 18 en una escuela salesiana. Después, por supuesto, cambié de pensamiento, soy agnóstica ahora. Mis experiencias en Mendoza con la comunidad mendocina, que son personas de la montaña, ¿viste? Entonces, muy reservadas, muy conservadoras. Amo Mendoza, pero no esa parte de Mendoza. Y bueno, sin duda mis lecturas, y después la imaginación, cosas que vienen que no sabes de dónde, no sé, bajarán de, no creo en eso, pero de un ovni, digo, no sé de dónde vienen, es la imaginación. El escritor tiene un talento natural, es un don, se entrena, eso también quiero saberlo, o sea, ya hablamos de la parte de escribir corto, pero digo, no cualquier persona, a mente de cada curso, saca un libro, desde vos hasta Sacheri, Cortázar, Bioy Casares, que es mi autor favorito, Selva Almada, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, todos autores de la hostia. Es como, bueno, se nace con eso, se hace, se termina de pulir. Mira, yo creo que es una mezcla. Yo empecé a escribir como a los 8 porque mi viejo escribía tangos. Miércoles, qué temprano, muy de niña, sí. Yo quería escribir como él, ¿viste? Entonces, pero en la primaria tuve una profesora que me incentivó mucho y me daba libros, y yo creo que hay una inclinación, no sé si un don, no sé si uno nace con un don, pero sí una inclinación por algún motivo, y después eso se aprende, ¿no? Yo tuve durante un breve tiempo una editorial de autor, donde la gente, qué sé yo, el taxista quiere publicar un libro y te lo da se lo quiere dar a los hijos. Y es gente que viene y te dice, yo nunca leí un libro, mirá lo que escribí. Claro, cuando vos vas a ver la escritura le falta un montón, porque a escribir se aprende. Se aprende leyendo y se puede aprender yendo a talleres, si vas a estudiar letras, pero sí, es una mezcla de las dos cosas. O sea que es muy difícil, y vuelvo a ahondar en ese concepto que dije, que es muy difícil escribir cercanos en general. Porque nosotros, a ver, una persona que te cruzas en la calle tiene una historia, o sea, todas las personas que te cruzas acá tienen una historia distinta. Nosotros 4, Javier Obregón, Agustina del Pino Llame, que es mi hermana, yo, Graciela Escarlato, todos, hasta tu marido que está ahí, que nos está haciendo el aguante, hasta el gato, todos tienen una historia distinta atrás. Digna de ser contada. Eso es, porque, ahora lo estoy pensando, se me acaba de ocurrir, ¿por qué no es que las editoriales, o sea, amén del costo, que es muy costoso publicar un libro en Argentina, imagínate, ¿por qué no se pregona el contar historias de una forma mucho más cultural, por así decirlo? Porque veo ejemplos, perdón la interrupción, hay editoriales que sacan muchas tiradas y terminan quemando los libros en vez de llevarlos a lugares para que los lean, u otras que directamente no hacen grandes tiradas por lo que cuesta y por lo que después van a vender. Claro, lo que pasa es que a veces, si bien todos nosotros tenemos una historia para contar, a veces la anécdota sola no constituye una novela, ¿no? Hay que saberla contar. El tema no es qué tan buena es la anécdota, sino qué tan
no quiero decir que tan bien, pero qué tan trabajado está esa anécdota para que se convierta en novela. Entonces no todos lo saben, no todos aprendieron a hacerlo. Ahora, lo que vos decís de que las editoriales queman libros y demás, a mí me parece un espanto. Muchas veces se saldan en lugares como acá el Parque Rivadavia, ves los saldos en 200 pesos, bueno, eso es mejor que quemar toda una tirada porque el autor, se lo ofrecen al autor, si el autor no lo quiere, la editorial lo salda o lo quema. Se podrían donar a bibliotecas, es decir, es cultura. Pero también está el prejuicio de que el editor dice 1000 y nadie los leyó, los compró, si los regalo tampoco los van a leer, para eso los quemo, ¿viste? Claro, eso es. Es como que hay un desencanto en el sector, ¿no? Mi editor, por ejemplo, me dice, mirá, yo no hago prensa porque un artículo de prensa no te va a hacer vender el libro y la gente no quiere leer y no, es como que hay un desencanto con respecto al público y al hábito de la lectura. Bueno, quiero que se sepa que de acá estamos probando la lectura. Todo lo contrario. Queremos hacerlo y está bueno. Y ya para empezar a cerrar voy a hacer las últimas preguntas de esta entrevista muy pero muy bonita. Desde que llegué, o desde que llegamos, pues somos un equipo, nos sentimos muy apañados desde el café, las medialunas, todo. Las trajeron ustedes y están bonitas. Pero es el contexto armonía, nos quedamos hablando una hora un poco más, fuera de cámara. Hay unas cosas que vamos a hacerlas en una segunda parte. Es muy probable que nos juntemos otro día también a hacer entrevista. Pero quería hablar justo de eso, del desencanto. ¿Cómo, siendo escritor, laburás la cabeza para no quemarte el cerebro diciendo, che, si esto no lo compran, no hago más? ¿Cómo se labura eso? Porque mismo pasa en las películas, invertís un montón de presupuesto y por ahí no lo ve nadie y te vas a pérdida. ¿Y cómo salís de eso? Bueno, mira, la verdad yo escribo y no me importa si lo va a agarrar una editorial o no lo va a agarrar. O sea, yo hago lo que quiero escribir, me da felicidad y lo escribo. Y después empiezo como una hormiguita a tocar puertas. Yo, por ejemplo, a Vaselina se la mandé a todas las editoriales independientes de la FED, a todas. Algunas me dijeron que sí, que les gustaba, pero que no tenían lugar ese año. Otras que no les gustaba y bueno, varias me la aceptaron. Yo elegí Simur porque en el catálogo de Simur estaba Iseca y yo decía, yo quiero estar en ese catálogo. Pero no pienso si la voy a vender, de hecho tengo un lector imaginario, pero no es un lector comercial, no digo escribo para este target, sino es un lector que a mí yo siento que me va a entender. ¿Viste? Un lector que no te digo que es parecido a mí, todo lo contrario, pero escribo para ese lector que va a entender cómo habla Sinchicay y no lo va a rechazar porque es un indio, ¿no? Pero no me preocupo, no pienso ni en la editorial ni en la venta. No tengo otra salida que escribir lo que tengo en ese momento que decir. O sea, es hacer y hacer y hacer para que quede claro. Totalmente. Me gusta. Hablaste de la hormiga, bueno, no sé si se va a ver en cámara, que vamos acá y si no hacemos un zoom lo hacemos vía montaje. Hay una parte del libro, no quiero spoilear, porque es muy difícil no spoilear un libro. Decilo, no hay problema. Esto viene una parte del texto donde se dice yo no quiero ser piojo, quiero ser una hormiga al cargar con su propio peso. ¿Sentís que cómo decirlo sin que quede mal, ni pegarle a nadie, pero sentís que a la lectura le hace falta apoyo de algún sector social, político, de los medios de comunicación, para no tener que cargar 8 veces su peso, como dice la hormiga? Me parece que hay muchas políticas que se podrían hacer desde el Estado, muchas. Se están haciendo algunas. No creo que sea una prioridad para el Estado que la gente lea, de cualquier signo, no solamente del actual, sino de cualquiera. No, sí, desde general, siempre. Desde siempre, que la gente Porque ¿qué pasa? Cuando lees aprendes experiencias de otras personas, incorporás no es cultura, incorporás cultura, pero experiencias que te ayudan a tomar decisiones. No sé si eso es bueno para un Estado, tener gente bajo su dominio que sea apta para tomar decisiones y decir, por ejemplo, no.
Entonces sí, hacen falta muchas políticas, no sé si las quieren implementar. Y después hay gente independiente, maravillosa, que está haciendo grandes cosas. Por ejemplo, hay una asociación de bibliotecas, ojalá no me va a salir el nombre, pero bueno, se dedican a mandar libros, a armar bibliotecas y mandarlas a pueblitos del interior. Josefina, ya me voy a acordar el apellido, y Roberto Domínguez están trabajando con esa gente. Y entonces arman bibliotecas y las mandan, yo qué sé, no sé, a Salta, un pueblito de La Rioja. Bueno, eso es hermoso, pero esas cosas se ven por fuera del Estado, ¿no? El Estado me parece que no le importa y tampoco le importa mucho la educación. Mira cómo están los maestros cobrando mangos, las escuelas se vienen abajo. O sea, sí, necesitamos mucha ayuda. Estamos cargando 16 veces nuestro peso. Olvídate, estamos cargando una cruz bastante difícil de soportar, que viene un poco en contraposición a lo que pasaba antes. O sea, nombramos antes a Bioy Casares, Cortázar, Silvino Campo, bueno, la pareja Bustos Domecq, entre Bioy y Borges. Es como, también viene en composé con este proceso que vivimos de los chicos, los adolescentes en TikTok que dejan de leer porque tampoco se le da mucha bola ahí, tampoco salen escritores jóvenes, porque pensá que el escritor más joven hoy, dentro de los mundos independientes, promedio de estar en 30 años, sí, si no es un poco más. Sí. Entonces como va por ahí la cuestión. Ahora sí ya... No me quiero olvidar de Sebastián Grimberg, se ganó un premio municipal y es muy copado junto con... Bueno, Jeffex se murió hace poco. Sí. Algo ahí en eso quería tocar en cuanto a premios. Claudia Piñeiro está ahí en la recta final por uno de sus libros y quería también hablar de ese concepto, ¿no? De que a veces los escritores tienen que ser prensa de sus propios libros, pues hace artículos para Infobae también. Es como también, ¿no?, demostrar lo que es la lucha interna del mundo independiente en comparación a lo mainstream o los grandes sellos, que incluso se tienen que vender a otros lugares porque no, o sea, venderse como marca, aparecer en radios y demás, porque tampoco logran eso. Sí, es complicadísimo. Esta es mi primera novela, sí. O sea, visibilizarme como persona que escribe es complicadísimo. Es muy difícil, el libro estuvo en todos los diarios, yo lo mandé a todos lados y bueno, hizo un artículo Joaquín en ámbito financiero que salió como uno de los mejores libros del 2021, pero fue esa nota, después estuvo en la revista Bicul. Es muy difícil, aparte yo me pongo del lado del tipo que en el diario hace prensa, tiene pila de libros pendientes para leer, sí. Entonces viene Graciela Escarlato, que no la conoce nadie, de Simur, que tampoco es muy conocida, dice, bueno, después la leo. Pero claro, viene otro y quedó abajo en la pila. Entonces, sí, es complicado, pero bueno, uno se las tiene que ingeniar, la autogestión. Lo hacía Oliverio Girondo, iba con una camioneta y un megáfono, haciéndole publicidad al libro, y uno tiene que hacer lo mismo. Y yo creo que si el material es bueno, a la larga se ve. Los premios sí son muy importantes. Ahora está el de Sara Gallardo para obra publicada, que son premios que yo creo que son muy serios. El de Medife y Filba, más allá de los premios de grandes, ¿no? Sí. De Alfaguara, Planeta, que ya todos los conocen, pero esos dos me parece que son muy, muy importantes y espero que le vaya bien a Claudia con el libro porque es excelente. Bien, ahora sí ya la última. Es muy difícil cerrarlo porque sé que voy a querer otra parte de la entrevista otro día porque hay algunas cosas que nos quedaron afuera. De por sí ya quiero agradecerte por recibirnos en tu casa con tanta gentileza. Desde el primer día que me dijiste quiero que leas el libro, me sentí parte ya, porque eso es, ¿no? Que un autor se acerque y te diga quiero que lo leas, me llenó. Fue de hecho lo primero que se me metió.
y me hice tiempo, porque eso también, ¿no? Trabajamos mucho, todos trabajamos mucho, y encontrarse el hábito de la lectura, de hecho lo leí en un día y medio, una locura, se llevó bien. Ya para cerrar, qué larguero que soy, eso es terrible. Es terrible. Me encanta. Se nota que hablo un montón. Aparte yo vi todos tus justo programas. Justo ahí se salió el micrófono, pero lo acomodamos ahí al toque, no pasa naranja. Soy larguero y eso lo reconozco, siempre fue algo que me dijeron toda mi vida, y voy a seguir siendo larguero porque detrás de cámara me están mirando mal. Es tu personalidad, Olvídate. está perfecto. Preguntarte si quedaste contenta con el libro y si te hubiese gustado desde otra perspectiva apuntar a otro target que no llegaste. Pues viste que hablaste de, sé que tengo un target mental en el que por ahí otra persona no se sienta tan identificada. No, yo estoy contenta con el libro. Además, nunca quise escribir un libro que fuera para todo el mundo. Yo sé que no es un libro para todo el mundo. Tiene la parte de Sinchikai, no tiene un lenguaje llano, no tiene una puntuación sencilla. Yo soy consciente de eso y no pretendo que todo el mundo lo lea, pero sé que entre los lectores hay un sector que sí lo va a apreciar y va a haber feeling ahí. Estoy segura. No sé si lo va a leer, qué sé yo, seguramente la señora que le encanta leer autoayuda y que lee, pero no, por ahí no le va a gustar, va a salir. O por ahí sí, no tengo idea, francamente, no lo sé. ¿Y con el resultado esperabas, te gustó lo que quedó? Sí, estoy conforme. De hecho, estoy escribiendo una secuela. Muy bien, es que siempre está bueno tener primicias en general. Esto va a salir en TikTok, en Instagram, en Spotify y probablemente en resumido.info en una nota escrita vamos a hacer. Ya tener una primicia valió la nota, además de todos los conceptos que dijiste. Una de las frases fue la de no importa la anécdota, a veces no importa tanto la historia, sino que la anécdota esté bien contada. ¿Qué quiere decir eso, no? Además del informar, educar y entretener, no es solo decir, sino cómo decir las cosas. Me parece que en este capítulo dijimos varias cosas que valían la pena, así que nada, nos encontramos, no nos esperamos. Espero encontrarte, ahí está, en la próxima entrevista. Seguro. Para seguir charlando de estas cosas, quizás podríamos ver, pasa que un whisky a las 9 de la mañana es un montón, ¿no? Bueno, pero noche, hacer algo así estaría lindo para terminar de retratar un poco la literatura hoy en día con algunos temas políticos sociales que merecen la pena discutir. Dale, me encantó. Me sentí sumamente cómoda, les agradezco a todos. Ezequiel, muchísimas gracias. Me vi todos tus cortos en Spotify, así me emociono. Que gran trabajo, felicitaciones. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hasta acá no hay mucho más por decir. Me encuentran como @elpinoes en todas mis redes sociales. Graciela, si querés decir tus redes sociales también, estás bienvenida. En Facebook, Graciela Scarlato, G Scarlato en Instagram y nada más, no tengo más. A los cámaras, a Javier Obregón como W Javier Aplauso Obregón. a los chicos. A Agustina a la otra cámara como delpi.fx. Listo, no hay mucho más por decir. Hasta acá llegó la segunda edición de Literatura en Jarrito. Vamos a estar subiendo los recortes cuando se pueda, cuando den los tiempos, porque esto también es, ¿no? Grabar mucho y que se termine de pulirse. O sea, un libro se escribe en 5 años, un podcast por ahí tarda 15 días en salir. Claro. Va por ahí la cuestión de eso. Ahora, si nos despedimos, gracias. Vamos a desayunar bien tranquilos ahora, a poder ser políticamente incorrectos fuera de cámara y a alargar todo eso. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. ¿No se acalambraron? Pobres, estaban ahí. 50 minutos y encima se me empezó a ir el pulso porque yo estoy acostumbrada a tomar café y tomé café, entonces tenía como... Ay, pobre, che, ahora caliente.